Muy bien, gracias por estar con nosotros en Diálogo Abierto. Hemos vuelto para hablar de una situación que es lastimosa, pero es real y hay que enfrentarla de la mejor manera. Por eso estamos con un experto en estos temas, él es Hugo González, además es representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para entender qué pasa con nuestras niñas, nuestros adolescentes, que de pronto se convierten en mamás sin estar preparadas emocionalmente ni psicológicamente ante tremendo reto que muchas veces tiene que ver también con la violencia sexual. Entonces queremos entender esta situación y sobre todo ver de qué manera las distintas organizaciones en el país pueden colaborar a que se revierta de ser posible. Buenas noches, Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Maite, y muy buenas noches a la teleaudiencia que observa este programa. Claro, mira, se llama Diálogo Abierto, así que hablemos abiertamente. Este es un problema que no solo se da en el Perú, sino en toda la región latinoamericana. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué las niñas se convierten en madres tempranamente? Bueno, América Latina es la segunda región que a nivel mundial con la mayor tasa de embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años. No obstante, es la primera, lamentablemente, con embarazos en niñas menores de 14 años El Perú, en América Latina. Y imagínate. Perú, lamentablemente, está entre los países que pareciera tienen uno de los índices más altos. América Latina, por ejemplo, en el caso de embarazo en niñas entre 10 y 14 años, encuestas señalan de que aproximadamente el 2% de mujeres han mencionado de que tuvieron un nacimiento antes de los 15 años. Pero, y ha sido un poco difícil porque normalmente la estadística ha estado midiéndola internacionalmente, la tasa global de fecundidad, es decir, el número de hijos por mujer entre los 15 y los 49 años. Entonces muy poco registro ha existido, sino hasta años recientes, sobre qué ha pasado o qué pasa en las menores de 14 años. En países como República Dominicana se estima de que son 2 niñas cada 1000. En Venezuela se ha estimado aproximadamente 5 de cada 1000. En el caso del Perú, según datos del Censo de Población del 2007, eran 5,1 por cada 1000 y en el del 2017 ascendió a 6,5 por cada 1000. Y si nosotros observamos la tendencia de los nacimientos en los últimos años, enfocado en las niñas de 10 a 14 años, lamentablemente entre el 2020 y el 2022 ha habido un incremento de 40%. Es decir, se pasó de una cifra de 1.158 nacimientos en el año de niñas de 10 a 14 años a 1.625 en el año 2020. En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, si bien ha tenido una tendencia hacia la disminución, esta disminución ha sido sobre todo en función de las adolescentes de 19 años cuando uno comienza a observar por edades simples, es decir, Vamos a ver un cuadro para ir 15, graficándolo, Hugo. sí, A de ver, acuerdo, sí, vamos 15, a ponerlo ahí. 16, 17, 18 años. Entonces, cuando uno comienza a observar los nacimientos que hubo en el 2017, que fueron aproximadamente un poco más de 61,000 nacimientos, comparado con lo del 2021, que fueron 48,117 cifras preliminares, las últimas eran 48,102, uno comienza a ver el porcentaje que representaban esos nacimientos en las de 15 años, en las de 16, en las de 17 años. Entonces, de los 15, 16 y 17, los nacimientos incrementaron. En las de 18 se mantuvieron igual y en las de 19, ahí fue que hubo una disminución. Y Claro. como representan un tercio como grupo de edad con respecto al resto, entonces hace esta Sí. tendencia, ¿no? No sé si vamos a ver el cuadrito ahora, pero yo colijo de lo que estás comentando que aquí está, ¿no? Ahí tenemos porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años y como tú comentas es cuanto mayor son las niñas, menores las tasas de fecundidad, porque seguramente ya son más conscientes y obviamente es más difícil que las manipulen, algo así. No necesariamente. Ahí, este cuadro lo que demuestra es cuántas
de ellas han sido madres por primera vez, Ya. ¿no? Que ese es otro fenómeno que lamentablemente en Perú hay que recalcarlo. Dicho sea de paso, Maite, cada 10 minutos se suscita un nacimiento de una adolescente o de una niña en el Perú. Es decir, cada día nacen aproximadamente 138 hijos nacidos vivos de niñas de entre 10 y adolescentes, de 10 a 14 o adolescentes de 15 a 19 años. Y eso significa, y eso nos implica a todos, porque ya ojalá nos dé tiempo para hablar un poco de las consecuencias. Hugo, y seguramente nosotros que lo vemos así como una estadística, pero seguramente en este momento habrá personas, niñas que nos están viendo y nuestra solidaridad con ellas. ¿Por qué se da esta situación, Hugo? ¿Qué tiene que ver la pobreza con la violencia y estructuralmente por qué estos números tan alarmantes? Bueno, hay consecuencias, hay, digamos, causas, diversas. Hay causas socioeconómicas, de disparidades socioeconómicas, territoriales, pero en la base lo que existe es una disparidad de género. Es decir, cuál es la capacidad que tiene una mujer desde que es niña, desde que es adolescente, en poder tomar decisiones sobre su vida, sobre ella, sobre su cuerpo, cuando se le respeta a una mujer, independientemente de su edad, que no es no. Y cuando nosotros observamos en términos generales las encuestas de violencia, vemos que aproximadamente entre 6 y 7 de cada 10 mujeres han experimentado violencia en el caso de Perú. En las niñas de 10 a 14 años, y eso es una de las paradojas a propósito del tema que estamos conversando, una publicación que tuvimos del mapa del embarazo y la maternidad en niñas y adolescentes. Resulta que cuando las niñas se encontraban en la pandemia en su casa, se incrementaron los nacimientos en ellas y se incrementaron las denuncias y atenciones en los centros de emergencia mujer de aproximadamente 2,5 veces en el 2021 con respecto al 2017. Y se suponía que ellas estaban en su círculo de protección. Entonces, ahí existe una causa que tiene que ver con la violencia sexual y eso tiene detrás, por supuesto, lo que es una disparidad de género. Es decir, cuando nosotros los hombres nos creemos en la autoridad de controlar el cuerpo de una, en este caso, de una menor y abusar sexualmente de ella. Por otro lado, las disparidades socioeconómicas hacen ver de que la falta de acceso a educación, a salud, también inhiben la posibilidad para una niña y un adolescente, en primer lugar, de reconocer cuando está frente a un tema de violencia como estos, o de cuando ha iniciado vida sexual activa, cómo protegerse ante una infección sexual o un embarazo no planificado. Cuando nosotros observamos en los últimos 20 años cómo ha sido el debut sexual, se le llama debut sexual el inicio de las relaciones sexuales, vemos que ha habido un ligero incremento entre las menores de 15 años, de 5,1 por cada 1000 a 5,8, perdón, 5,1% a 5,8%. Es un ligero aumento. Luego observamos cuántas se han unido o casado y no ha variado en los últimos 21 años, se mantiene la misma tasa de uniones, la misma tasa de matrimonio infantil que es legalmente permitido en el Perú a partir de los 14 años, aunque se dan uniones en menores de edad. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Estas uniones cuántos son? ¿Qué porcentaje son? Bueno, se estima, cuando le preguntaron a adolescentes, a mujeres de 20 a 24 años, cuántas de ellas se habían unido antes de los 18 años, 18,6% habían manifestado que se habían unido antes de los 18 años. Pero en cifras absolutas, aproximadamente se estima que alrededor de 56,000 niñas se unen o se casan en el Perú, digamos, en el país, ¿no? Y acá hay que considerar que para muchas personas, así como has hablado del asunto
vinculado a los estereotipos, a los roles que se nos asigna socialmente al varón, a la mujer como sumisa, el varón como dominante, incluso al nivel de poder controlar la propia existencia de una hija o de una persona que está a nuestro cargo en el núcleo familiar, ¿no es cierto? O sea, así ya de salvaje la cuestión, es una de las causas. Otros temas están vinculados porque hay la necesidad económica de algunas familias, creen que es mejor que estas niñas se unan a un hombre adulto para darles una mejor vida, cuando en verdad eso es terrible, porque en verdad no es una solución, es un agravamiento social de esta cuestión, ¿no? El embarazo adolescente y de niñas es un drama que tiene consecuencias sociales complicadas, o sea, no solamente desde el punto de vista social, sino incluso en todo lo que implica en salud pública y eventualmente todos los elementos que esa persona no va a controlar en su adultez. Claro, hay consecuencias para las niñas, para las Claro. adolescentes. Por ejemplo, en el caso de Perú hay una conclusión del Comité de Derechos Humanos y hubo otra conclusión de la CEDAW en el caso KL Perú y en el caso LC Perú, donde en el caso del Comité de la CEDAW, a una niña, por haber sido abusada sexualmente, hubo daño a su salud mental, por supuesto, por un hecho de abuso sexual, y cuando se dio cuenta de que estaba embarazada, trató digamos, de buscar una solución de acuerdo a la normativa nacional, y resulta que intentó suicidarse, porque no pudo, digamos, tener acceso a lo que en materia de las regulaciones sanitarias que el país tiene, se pudo acceder. Y entonces tenemos un daño a la salud mental, hay Además un del suicidio, físico que puede darse. hay adolescentes, y se ha visto de que se exponen hasta 6 veces más en riesgo de morir, producto de que su cuerpo no está apto para el desarrollo de un embarazo, y por lo tanto fallecen, ¿no? Pero además de eso, cuando logran sobrevivir, la primera consecuencia en la vida de ellas, que perdura para toda su vida, es la deserción escolar. Y con la deserción escolar se inicia un ciclo de dependencia que además incorporan ciclos de violencia, porque no tienen la capacidad de generar ingresos por sí mismas, porque llegaron a un nivel de escolaridad que no le permite competir contra alguien que tiene un nivel académico mejor para poder acceder a mejores ingresos. Y entonces, visto eso acumulativamente, ¿qué implica para el Perú? ¿Qué implica? 66,7 millones de dólares al año solamente por las adolescentes que en el caso del 2001 tuvieron un nacimiento, por ejemplo. Y eso ¿Es un número que implica qué? ¿Es un gasto? ¿Es un costo? ¿Qué es? ¿Una inversión? ¿Qué es este número que nos has dado? Es un gasto, es un costo oportunidad, en realidad. Ajá. ¿Por qué? O sea, expliquémoslo. Es un monto de dinero que no se está usando para algo diferente, Claro, porque hoy hay que dedicarlo a no, estas porque niñas. simplemente las adolescentes que no lograron culminar su proyecto académico no logran tener un ingreso como las que sí lo hicieron. Y comparativamente eso crea una diferencia que además crea una diferencia en la capacidad de tributar al país, ya sea por la vía indirecta con el Claro. impuesto sobre venta o por la vía directa con respecto a los ingresos. Y eso hace una diferencia a lo largo de toda su vida que se acumula no solamente en una cohorte de un año, sino que se va acumulando a lo largo de los 40 años de vida promedio productiva, y se suman las otras cohortes que anualmente estamos experimentando. Perú, todos los años, adolescentes, madres, son aproximadamente 48,000, niñas de entre 10 y 14 años son aproximadamente 1.625, la última cifra, ¿no? Hugo, evidentemente esto es un problema que se está dando a nivel nacional, pero particularmente, no sé si ahí tú nos vas a corregir o nos darás una explicación, se concentra más en las zonas del oriente, ¿no?, del país.
¿Esto tiene alguna explicación sociológica? ¿Por qué hay más embarazos de niñas adolescentes o de adolescentes en esas zonas del país? Creo que en el cuadro incluso podemos ver el comparativo. Me parece que son Ucayali y Loreto las ciudades con más incidencia de esta situación. Te transmito lo que unas lideresas, a propósito de, de la connotación que muchas veces se quiere colocar sobre si son aspectos culturales, Sí. ¿no? Y estas mujeres lideresas de diferentes representaciones del país eh, mencionaban de que ellas no es que quieran, Acá está, ¿no? digamos, tener esas situaciones o experimentar esas situaciones. Yo acabo de estar en Piura y Lambayeque este fin de semana y estaba conversando con unas mujeres y unas adolescentes que estaban todavía en algunos albergues y les estaba mencionando la importancia de protegerse entre sí ante situaciones de violencia. Y me estaba refiriendo a unas adolescentes que estaban ahí presentes y explicando algunas recomendaciones, algunos estándares. En eso, la mujer que estaba detrás mío me menciona, ¿sabe qué? Yo a los 15 años fui víctima de abuso sexual. Y como resultado de eso, después tuve una experiencia de violencia a tal punto que en un episodio me lesionaron el oído, bueno, Violencia. un drama. Entonces, si bien hay diferencias importantes y podemos ver cuadro. la línea roja que es como el promedio, esto es de 12 a 14 años, esto es Censo de Población 2017 y esto es solo las niñas de 12 a 14 años. Todo lo que está por encima está por arriba del promedio nacional. Pero cuando nosotros vemos también nacimientos, hay otro fenómeno que es importante recalcar en el caso del Perú. Y es que a diferencia de lo que está pasando en el mundo con las mujeres, que cada vez tienen menos hijos porque tienen la posibilidad de planificar su familia de acuerdo al propio derecho que les concierne digamos, su vida, hemos observado que en el caso de Perú hay adolescentes que tienen hasta 4 hijos, cuando tienen entre 15 y 19 años. Y hay niñas de 12 a 14 años que ya tienen hasta 2 hijos. Y eso se está volviendo cada vez más frecuente. Se supone que las niñas de 10 a 14 años, según el marco legal, el sostener una relación sexual con una menor de 14 años es un delito sexual. Así es. Sin embargo, es frecuente que nosotros estemos observando los nacimientos que están ocurriendo, ¿no? Sí, es lamentable el panorama, pero yo quiero rescatar para irnos con algo positivo que muchos de estos temas se solucionan si cambiamos las percepciones y los estereotipos sobre el género y sobre los roles que se asignan a los varones y a las mujeres. Y además indicado un dato importante, esto le cuesta al Estado peruano. O sea, no es solamente un tema que nos conmueve, sino que finalmente es más pobreza, pero también es dinero que se tiene que asumir en algún momento para colaborar con esta población. Entonces acá creo que un primer elemento importante que cae en nosotros como televidentes o eventualmente como personas es tratar de luchar porque evidentemente estos elementos de fuerza, de poder, de asimetría se rompan, porque esa es la raíz finalmente de toda esta historia, ¿no? No, Maite, felicitarte a ti por abordar este tema como un medio de comunicación que puede llegar a través de la pantalla de los hogares, porque es importante sensibilizarnos sobre esa situación. En primer lugar, estar conscientes de que hay orígenes de violencia sexual. En segundo lugar, que es importante la educación integral para la sexualidad, para que padres de familia conversen con sus hijos y los hijos conversen con sus padres y además cuando exista de que estos jóvenes atienden a las escuelas también puedan obtener ese tipo de educación por 2 razones. Primero, para desconstruir masculinidades que generan este tipo de situaciones. Violencia. Y por el otro lado, para crear autonomías en las niñas y postergar el inicio de relaciones sexuales que se ha visto
a través de la evidencia que la educación integral para la sexualidad retrasa el inicio de relaciones sexuales. Y por otro lado, para saber cómo protegerse cuando han iniciado una vida sexual, con la información y los métodos que existen a través del sistema público acorde a lo que el Estado tiene establecido. Muchísimas gracias por ese resumen, Hugo, y bueno, este será siempre un espacio para poder, como has dicho, deconstruir esas cosas que no nos sirven y que nos están cada vez más acercando a la pobreza, y eso es muy fácil de deconstruir. Muchas gracias, Hugo, y bueno, será hasta otra ocasión entonces. Muchísimas gracias, Maite.